Y bueno, vamos a disponer ahora este tiempo para la palabra de Dios. Como yo le mencioné la semana pasada, esta serie tiene continuidad con lo que hablamos anteriormente sobre mente bíblica. Creo que hasta este punto ya hemos aprendido cómo desarrollar una mente alineada, enfocada a la voluntad de Dios. Aprendimos cómo educar nuestra mente, cómo renovarla. Y ahora nos viene un gran desafío, que es el poder pensar de la manera como Jesús pensó. El poder desarrollar una mentalidad como la de Cristo. Vivimos en un mundo, en un tiempo muy complejo. Y la complejidad que vivimos en este mundo ha dado estrepitosos cambios científicos, políticos, sociales, religiosos, morales, económicos, socioculturales, lo cual nos desafía en nuestro modo de pensar y en el estilo de vida que debemos desarrollar y mostrar en esta sociedad. Como cristianos, nosotros no debemos ser desafiados a un sistema de pensamiento que la sociedad o el mundo impone, o las modas o las tendencias, o la música o los artistas. Nuestro desafío es adquirir un modo de pensar como el de ¿quién? Como el de Jesús. Ese es nuestro desafío. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Hoy voy a iniciar este tema 1 con la introducción. En Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice: por tanto, y ponga atención a lo que viene, a lo que sigue, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, es decir, como hijos que poseen una mente bíblica, pensamientos orientados a la obediencia a Dios, como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos, al sistema de pensamiento que tenían antes, que tenían cuando estaban ¿en qué? En vuestra ignorancia. Esa ignorancia habla de una mente, de un pensamiento lejos de Dios. Sino así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta santidad que implica no solamente el aspecto moral, conductual, sino también esa santidad mental, esa santidad en nuestro sistema de pensamiento, porque de aquí deriva todo, ya lo hablamos, ya lo vimos. O sea, de la mente es donde se impulsan las intenciones, las motivaciones, las acciones, la conducta. Sean santos en toda, vamos a aplicarlo así, en toda su manera de pensar, de vivir, de actuar, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y aquí está hablando de la mente de Dios. Aquí habla también de ese sistema de pensamiento como el del Señor. Él es santo y nosotros debemos tener y pensar de la manera como Él es, de una manera santa. La traducción viviente lee el primer versículo de esta forma: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Así lo dice esta versión. Algo que llama mi atención en 1 de Pedro 1:13 es que este versículo inicia con una frase importante que dice, por tanto. Presta atención a esto. Siempre que veamos un por tanto en un versículo, en este caso, en este texto, debemos hacer una pausa para observar de manera cuidadosa a la conclusión a la que el autor, en este caso Pedro, la conclusión a la que ha llegado el autor al conectar la idea anterior con lo que él está expresando a partir de este por tanto.
Es como cuando tú ves una serie o una película, tú no vas a poder entender el trama de esa película si no conoces qué fue lo que sucedió en la primer parte de ese capítulo o en la primer parte de esa película. Y Pedro lo que está haciendo es unir la idea previa con la idea posterior. Antes de este, por tanto, en los versos 1 al 12, hay verdades que Pedro está conectando con lo que él está diciendo a partir del versículo 13. Entre esas verdades, él nos enseña que somos extranjeros en este mundo. También nos enseña que hemos sido santificados por Dios. Otra verdad que él muestra es que en Cristo tenemos una esperanza viva. También nos habla de la importancia de comprender que es Dios quien guardará nuestra fe hasta el final. También aquí nos habla sobre la salvación por medio de la fe. También él dice la importancia de que como cristianos entendamos que la fuente de nuestro gozo es Cristo. Y otro punto importante que Pedro habla previamente al versículo 13 es que las aflicciones tienen el propósito de afirmar y darle crecimiento a nuestra fe. En otras palabras, que el amar a Cristo produce un gozo verdadero. Y el apóstol Pedro está diciéndonos, y yo quiero que usted ponga atención a esto, él está preparándonos para algo. Él nos está diciendo, preparen su mente, preparen su forma de pensar para actuar. ¿Actuar de acuerdo a quién? ¿A Cristo? A todo lo que Él nos está diciendo, entendiendo que nuestro sistema de pensamiento debe ser anclado, entendiendo que no pertenecemos a este mundo, que somos santificados por Dios para salvación, entendiendo que es Cristo nuestra esperanza viva, entendiendo que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, entendiendo que somos salvos por la fe, entendiendo que nuestro gozo es Cristo, independientemente de las aflicciones. Y entendiendo también que todo lo que Dios permite contribuye para que podamos crecer en nuestra fe y que al final de todo, el amar a Cristo es nuestra mejor decisión. Eso es lo que Pedro está anclando. Prepara tu mente para actuar. Prepara tu mente para responder adecuadamente en medio de la complejidad en el mundo en el que estamos viviendo. Y es interesante cómo Pedro nos dice que ciñan los lomos de su mente, de su entendimiento. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿Qué imagen está utilizando? Él está utilizando la imagen de un corredor. Un corredor que debía prepararse para iniciar una carrera, una competencia. En los tiempos del Antiguo Testamento, obviamente los deportistas no utilizaban bermudas o chores, Adidas, Nike, ¿verdad? No hacían ese tipo no tenían ese tipo de vestimentas ni de zapatos que ya tienen ciertas características para facilitar un desempeño físico. En los tiempos bíblicos, el corredor debía prepararse. Debía ceñir. ¿Y qué debía ceñir? Para poder correr, un deportista en los tiempos del Nuevo Testamento, él iba a hacer una actividad física que requería, recuerde que en aquellos tiempos usaban togas largas, no había pantalones, no había chores como tal, no había bermudas, ellos utilizaban togas. Esa era su vestimenta también deportiva. Entonces, el corredor, para poder realizar esa actividad física, tener un buen desempeño, él necesitaba ceñir, eso es, amarrar la toga a la cintura para poder tener más libertad al momento de impulsarse. Esa es la idea que está transmitiendo aquí Pedro. A eso se está refiriendo él al decir que debemos preparar nuestra mente, ceñirla a la verdad de Dios para estar listos, preparados en pensar apropiadamente. Un pensamiento apropiado implica deshacernos de todo estorbo.
Implica deshacernos de todo pensamiento, toda idea, todo sentimiento que nos pueda distraer de las verdades previas al versículo 13. Entendiendo que nuestra mente debe ser gobernada. Eso es llevar cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo, que fue un tema que ya vimos. Es decir, nuestra mente debe tener un gobierno, debe tener un control. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es por eso que necesitamos, dice Pedro, preparar nuestra mente para actuar conforme a la verdad en estos tiempos complejos. Necesitamos preparar nuestra mente para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto que dice Pedro es cultivar una mente sobria, porque él después de dar la indicación, él dice, sean sobrios, sean sobrios. ¿A qué se refiere? ¿Cómo relaciona esa sobriedad con el preparar la mente? Lo que eso significa, el ser sobrios, es todo lo contrario a estar borracho o a estar drogado. Ahora, ¿por qué Pedro utiliza esa imagen de sobriedad? Es muy sencillo, porque mientras tú estás en aflicción o cuando tú estás pasando un tiempo de presión, un tiempo de angustia, de preocupación, de ansiedad, es muy fácil perder la orientación, perder el sentido común. Es muy fácil dejar de pensar apropiadamente y dejarse llevar por las circunstancias, dejarse llevar por las mentiras que te están rodeando. Es ahí donde nuestra mente se puede neutralizar y donde se facilita que nos emborrachemos, por usar esta expresión, que nos emborrachemos de ideas, de pensamientos que llegan a oscurecer, a nublar, a endurecer nuestro entendimiento al punto en que podemos llegar a ser controlados por ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora es muy probable que algunos aquí nunca hayan tomado ni una gota de alcohol. Es muy probable que ninguno o algunos aquí nunca sepan lo que significa el haberse drogado. Hay algunos que no saben de esa experiencia de embriagarse. Y esa es la idea que está transmitiendo Pedro. Es como el tú desorientar tu mente, es como embriagarte en la desobediencia, en la rebelión. Es ese efecto que produce una sustancia perjudicial en tu cuerpo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el alcohol? ¿Qué es lo que hacen las drogas? Adormece tus sentidos. Eso es lo que pasa con los borrachos. Adormece tus sentidos. Le da rienda suelta al pecado, a tus impulsos. No piensas con sobriedad, eres imprudente, eres arriesgado. Eso es lo que hace. Y esta es la idea que transmite Pedro. Así es una mente que no está sobria, que no está fundamentada en la verdad de Dios. Por eso mantener una mente sobria es algo que no va a ocurrir por arte de magia. Ya lo hemos visto, va a exigir tu esfuerzo, tu disciplina, la resolución día a día. De ahí, bajo esa resolución que tenemos que hacer es que Pablo escribe en Filipenses 2:5. Haya en ustedes, en esta versión dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y Filipenses 2:5 va a ser el texto base de toda esta serie. Lo vamos a estar leyendo, yo creo que cada mensaje. Haya en ustedes esta manera que hubo también en Cristo Jesús. Después 1 Corintios 2:16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y después si leemos Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí en estos 3 versos que acabo de leerte tenemos 3 indicaciones, 3 exhortaciones en referente por alcanzar en nuestra vida. Esa es nuestra meta por alcanzar. ¿Cuál es? La manera de pensar que hubo en Jesús, tener la mente de Cristo y renovar nuestra mente, como también lo dice en Romanos 12:2. Y Pablo está diciendo, la vida cristiana no es significativa
si no se tiene el mismo modo de pensar de Jesús? En otras palabras, es una vida inútil. Tú puedes venir a la iglesia, puedes congregarte, puedes orar, puedes ceremonialmente cumplir con las demandas de ciertos grupos religiosos, pero de nada sirve si no tienes el modo de pensar de Jesús. De nada. ¿Qué debemos permitir? Que la mente de Cristo esté en nosotros. Es decir, la meta de todo cristiano es pensar del mismo modo que Jesús lo haría. Es adquirir la mentalidad de Jesús. En otras palabras, que los pensamientos de Jesús se conviertan en nuestros pensamientos. Y es aquí donde debemos realmente ocupar gran parte de nuestro tiempo y nuestra vida. Buscar adquirir el modo de pensar que hay en Cristo. ¿Cómo lo aplicas? Hay muchos ejemplos donde podemos aplicarlo de diferentes maneras. Tú te vas a encontrar día a día con situaciones que te van a exigir, que te van a demandar un modo de pensar. Y ese modo de pensar te va a llevar a proceder a un modo de actuar. Esa es la forma, esa es la mentalidad de Jesús. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Al hablar de la mente de Cristo, sencillamente esto quiere decir pensar, actuar de la manera como Jesús lo hizo o como Jesús lo hubiera hecho. Esto significa que tú vas a tomar decisiones de acuerdo a ¿quién? A Cristo. Tú vas a tomar decisiones de acuerdo a Cristo y esas decisiones van a determinar tu manera de vivir. Si alguien te ofende, ¿cuál sería el modo de pensar de Jesús con respecto a una ofensa? Si alguien te quiere crucificar, ¿cuál sería el modo de pensar o cuál fue el modo de pensar de Jesús con respecto a alguien que levanta un falso testimonio en tu contra para desacreditarte, para perjudicarte, para dañarte o para quitarte lo que por derecho te corresponde? ¿Cuál sería el modo de pensar de Jesús, por ejemplo, en la política, hablando ahorita con las campañas electorales? ¿Cuál es el modo de pensar de Jesús? ¿Hacia dónde se inclinaría el pensamiento de Jesús? ¿La mente de Cristo se inclinaría hacia un partido político? Pregunto. ¿A un color? Allí es donde vamos a desarrollar nuestra mente. ¿Sobre qué? Sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que el desafío que tenemos es tomar decisiones de acuerdo al modo de pensar de Cristo. Y esto implica llevar cada facultad de nuestra mente y orientarla en cómo nosotros podemos tener la mente de Cristo. Estos tiempos requieren que nosotros vivamos de acuerdo a la mentalidad de Cristo. Y nuestra mente debe ser dirigida precisamente al modo de pensar de Jesús, viviendo entre una generación perversa y mala, como dice Filipenses 2:15. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no comprenden, es decir, no razonan lo que es recto, porque su mente no está orientada en la verdad de Dios. Los hombres malos no comprenden lo que es recto, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? Comprenden. Esta expresión comprender significa saben cómo actuar, sabrán cómo responder, sabrán qué decisión tomar. Hay un entendimiento, hay una comprensión de todas las cosas. Eso es lo que necesitamos desarrollar en nuestra mente. Algunas veces oramos y decimos: Señor, guíame. Guíame. Lo que queremos evitar es que si las cosas nos salen mal, echarle la culpa a Dios. Es que tú me hiciste tomar esta decisión, Señor. No, hay una responsabilidad que nos implica a nosotros, las decisiones que vamos a tomar día con día. Señor, dime qué decisión tomar. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Ahí está mi palabra. O sea, mi palabra y la sabiduría que yo te doy te capacita para que tú puedas tener entendimiento y una comprensión de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que me honra y de lo que me deshonra.
de lo que te va a santificar y de lo que te va a corromper. De antemano sabemos qué decisiones tomar. De antemano sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero algunas veces es bien fácil decir, Señor, ayúdame a tomar una decisión. Sabes lo que tienes que hacer. Lo sabemos. Y si de antemano tenemos conocimiento y entendimiento sobre lo que debemos hacer y no lo hacemos, la Biblia dice pecado de omisión, es un pecado de omisión. O sea, estás haciendo algo que está deshonrando a Dios. Así que aquí es donde nosotros debemos entender que lo que llena mi mente refleja mis pensamientos, refleja mi naturaleza, va a reflejar mi carácter. Lo que llena mi mente va a reflejar también la naturaleza y el pensamiento de Cristo. Lo que veo en mi carácter, por ejemplo, lo que veo en mi carácter, ¿refleja la naturaleza y los pensamientos de Cristo? Lo que veo en mis emociones, ¿refleja la naturaleza y el pensamiento de Cristo? Ante una situación de injusticia, o sea, ¿realmente reacciono y respondo de acuerdo a la naturaleza y el pensamiento de Cristo? Ahí es donde debemos entender si nuestra mente se está renovando continuamente y si realmente está siendo conformada a la imagen de Cristo. De acuerdo a Pablo, nuestra manera de pensar debe ser como la de Cristo. Esa es la premisa en el cristiano. Filipenses 2:7, él dice, Él, Jesús, se despojó a sí mismo. Esa fue su mentalidad, despojarse a sí mismo. ¿Qué hizo? Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Eso refleja la mentalidad de Cristo. Jesús tomó una decisión mientras todavía estaba en el cielo, dice Pablo, mientras estaba ya en su gloria. Él hizo ese compromiso con el Padre de dejar su gloria celestial y venir a la tierra y hacerse como uno de nosotros. Él descendió al mundo, dice la Biblia, como un humilde sirviente, un esclavo, y Él vendría buscando ministrar en lugar de ser ministrado. La mentalidad de Cristo estaba en que Él vendría, se haría hombre y buscaría amar en lugar de ser amado, buscaría salvar en lugar de ser salvado, buscaría sanar en lugar de ser sanado. Ahí vemos claramente plasmada la mentalidad de Cristo. Ahora, por Él venir y buscar amar, buscar salvar, buscar sanar, ¿qué implicó? ¿Cuál fue el resultado? Por amar, Él se enfrentó al rechazo. Por amarnos, Él tuvo que sufrir de las burlas y el desprecio de los hombres. Y sin embargo, vemos que su mentalidad ante esas situaciones de injusticia, Él nunca abrió su boca para defenderse. Él guardó silencio. Él tuvo la oportunidad de pugnar, de hacer valer sus derechos como ciudadano. Pero Él, dice la Biblia, nunca abrió su boca para defenderse. Y mucho menos para desacreditar a sus enemigos o avergonzarlos o buscar vengarse. Guardó silencio y cuando Él tuvo la oportunidad de hablar, ¿sabe cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la mentalidad de Jesús. Y para Cristo esto significaba, era algo muy definido, muy claro. Eso significaba que Él diría, y desde el principio lo podemos ver reflejado en su ministerio, el propósito de la vida de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Esa era la determinación de Jesús antes que cualquier otra cosa. Su mentalidad estaba puesta en agradar ¿a quién? Al Padre.
¿En obedecer a quién? Al Padre. ¿En glorificar al Padre? ¿En entregar todo para honrar al Padre? Esa era la mentalidad de Jesús. Y Jesús fue algo que determinó antes que cualquier otra cosa. En otras palabras, estoy dejando a un lado mi voluntad para hacer la tuya. Padre, subyugo mi voluntad para poder abrazar tu voluntad. Renuncio a mis deseos para poder cumplir tus deseos. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo tiene que honrarte a ti. Ahí está, esa es la mentalidad de Jesús. Estoy dejando a un lado todo para ser totalmente dependiente de ti. Dice 1 Corintios 2, verso 12 al 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es decir, la mentalidad del mundo. A eso se refiere espíritu del mundo, no creo que alguien así poseído. No, se refiere al sistema de pensamiento del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. La naturaleza de Dios y por consecuencia la mentalidad de Dios, de Cristo. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, esto habla del entendimiento, la comprensión sobre todas las cosas. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y después en el verso 16, Pablo dice que a nosotros los creyentes se nos ha dado la mente de Cristo. O sea, el contexto de estas palabras que yo le estoy leyendo aquí involucran la mentalidad de Cristo. Dice Pablo que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo y por medio del Espíritu Santo, el cristiano obtiene la capacidad de alinear sus pensamientos con los de Cristo. Ahora, si queremos experimentar la vida abundante que el Señor quiere que tengamos en esta tierra, los viejos pensamientos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios deben ser reemplazados por su verdad. De otra manera, tú nunca vas a experimentar una vida en abundancia. Nos encanta ese texto donde Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida abundante. Y nuestra interpretación, fíjense, nuestra mentalidad carnal siempre está orientada a abundancia, más dinero, más placer, más comodidades, más comida, más lujos. Ahí está centrada, ahí está ocupada nuestra mente en lo material. Pero Él no se refería a eso. He venido, dice Jesús, a darles vida y una vida en abundancia. ¿Y cómo vamos a obtener esa vida abundante? Lo acabo de mencionar, alineando nuestros pensamientos con los de Cristo, teniendo una mentalidad bíblica. Es así como vamos a experimentar esa abundancia, porque a medida que vamos conociendo a Cristo, a medida que vamos aprendiendo de Él, vamos creciendo, vamos ajustando nuestros ideales, vamos desechando también aquellas ideas, aquellos sistemas y estructuras de pensamientos y aún de doctrinas meramente carnales y humanas y las vamos reemplazando por la verdad de Dios. Y es así como se va produciendo esa renovación de nuestra mente. Es así como nuestras vidas van cambiando de una manera completa y total. Ahora, en este momento, si comparamos tus ideas, tus actitudes, tus intereses, tus creencias con la mentalidad de Cristo, ¿están alineados? ¿Estarían alineados en este momento? O sea, ¿tendrías un sistema de pensamiento de acuerdo al de Jesús? ¿Tendrías una base de sentimientos y de emociones que concuerden con los sentimientos y las emociones de Jesús? Es aquí donde tenemos que llegar. Porque si no concuerdan,
¿Qué tenemos que hacer? Rechazar esos pensamientos o esos patrones de pensamiento. ¿Y qué tenemos que dar lugar? Debemos darle lugar al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra mente se llene con las verdades de Dios. Es así como vamos a cultivar la mente de Cristo dentro de nosotros, como es algo que ya hablamos previamente, anteriormente. Una mente bíblica no se cultiva porque nosotros le pidamos a Dios o porque oremos. Tenemos que alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora, la vida del cristiano es un caminar continuo en el proceso del discipulado. Independientemente de cuántos años tú tengas en la fe, tú no dejas de ser un discípulo. Y todos seguimos aprendiendo. Todos seguimos desarrollando nuevas capacidades, nuevo entendimiento, un discernimiento más desarrollado. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Estamos todos en ese proceso de seguir siendo discípulos de Cristo, aprendices de Cristo. Y un discipulado, en pocas palabras, lo que implica es que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, es moldeado conforme al carácter de Cristo. Ahí está la labor que tenemos en esta vida. Si tú te preguntas cuál es el propósito de Dios para mi vida o tu vida, aquí está. Uno de los propósitos más importantes que tú tienes en esta vida es que tanto tu mente, tu corazón y todo tu ser sea moldeado al carácter de Cristo. En eso debemos ocupar nuestra mente. En eso debemos ocupar nuestros intereses. Ahí es donde debemos esforzarnos. Y hablando sobre esto, si en este momento somos honestos, somos sinceros, realmente ¿cuántos están trabajando en cumplir con este propósito? ¿Cuántos están ocupados en moldear su sistema de pensamiento al carácter de Cristo? Porque no es solamente comprar una Biblia y leerla, y memorizarla, y recitarla. Se trata de que tu mente se moldee al carácter y a la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, en primer lugar, debemos nacer de nuevo, y esto ya es una doctrina del nuevo nacimiento, de la salvación, a través de la fe en Cristo Jesús. Obviamente, habiendo nacido de nuevo, ahora participamos de ese proceso de formación para que podamos llegar a ser cristianos maduros y llegar a ser santos en todas las áreas de nuestra vida, para de esta manera poder obtener la capacidad de librarnos de los deseos que nos impiden el ser como Jesús, el tener el modo de pensar de Jesús. Necesitamos conocer cómo pensaba Jesús. Hay dos aspectos importantes dentro de la disciplina cristiana. Yo no sé aquí cuántos han leído los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero si no lo has hecho, yo creo que podría ser un buen desafío para este año. Y lo correcto, fíjate, la disciplina cristiana nos lleva a leer los 4 evangelios, en primer lugar, desde la perspectiva de lo que Jesús hizo, de lo que Él hizo. Y la segunda lectura de los 4 evangelios es desde la perspectiva del modo de pensar de Jesús. Y eso nos va a ayudar bastante a orientarnos correctamente, a no solamente ocuparnos de lo que Él hacía, sino también el cómo pensaba Jesús. ¿Cuál era su pensamiento con respecto a muchas situaciones? ¿En dónde estaban enfocados los intereses de Jesús? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Cuáles eran sus ambiciones? ¿Cuáles eran sus planes? ¿En qué ocupaba la mayor parte de su tiempo libre, por ejemplo? ¿A qué le daba prioridad en esta vida? Esa es la mentalidad que debemos cultivar cada uno de nosotros. No solamente ocuparnos en lo que Él hizo, sino también en su modo de pensar. ¿Cuál fue su modo de pensar estando en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue su modo de pensar ante el abandono de sus discípulos?
¿Cuál fue su modo de pensar ante la traición de Judas o la negación de Pedro? ¿Cuál fue su modo de pensar ante aquellos hombres que testificaron en su contra y elaboraron un plan siniestro para poder culparlo y acusarlo y condenarlo y crucificarlo? Ahí es donde debemos ocupar también nuestro interés, en el modo de pensar que tuvo Cristo. Adquirir el modo de pensar que tuvo Jesús es desarrollar 17 virtudes que forman parte de la mente de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento y que pudiera haber más. Yo solamente estoy mencionando aquí algunas que encontré. Estas 17 virtudes que forman parte de la mente de Cristo encontramos en Santiago algunas de estas virtudes. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Vamos a leerlo. Aquí encontramos 8 virtudes que describen aspectos importantes sobre la mente de Cristo. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Sabes? Sabiduría y entendimiento, ya lo vimos, habla de una mente orientada, una mente guiada por Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es decir, este sistema de pensamiento, esa estructura de ideas o de doctrinas o de dogmas, no es algo que desciende de Dios, sino que dice, es un sistema de pensamiento terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y ponga atención a lo que dice el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, el sistema de pensamiento que viene de Dios, es primeramente una sabiduría pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago está enlistando estas 8 virtudes, todas ellas, ponga atención, todas ellas reflejadas en el carácter y la mente de Cristo. Santiago menciona que es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, firme y sincera. Estas 8 virtudes describen aspectos importantes sobre la mente de Jesús. Estas virtudes, lo importante aquí es, y es importante entender, estas virtudes armonizan entre sí. Es decir, se refuerzan las unas con las otras. Por ejemplo, aquí el término virtud que estoy usando, virtud es una cualidad personal que se considera buena y correcta. Después aquí vemos cómo entre algunas cosas que menciona Santiago, él dice que la sabiduría que viene de lo alto es benigna. ¿Qué es benignidad? Bueno, es la tendencia de una persona a ser comprensiva, tolerante y compasiva. Y eso describe la mente de Cristo. Él fue comprensivo, Él fue tolerante, Él fue compasivo. Otra característica que menciona Santiago es que la sabiduría que viene de lo alto es misericordiosa. Y ¿sabe? Eso también describe la mente de Jesús. Porque la inclinación de Jesús estaba hacia la compasión de ¿quiénes? De los sufrimientos o de los pecados o de los errores ajenos. Jesús fue compasivo con Pedro cuando él le negó. Ahí está esa misericordia que él mostró. Y por la misericordia de Dios fueron perdonados nuestros pecados. Y esto que Santiago menciona describe claramente esas ocho virtudes en la mente de Cristo. Después vemos en Gálatas 5:22 al 23 que se enlistan
otras 9 virtudes que nos está proporcionando Pablo. Ahora, Jesús como hombre, Él recibió el Espíritu Santo. Usted recordará cuando Él fue bautizado, descendió en forma de paloma. Y los frutos del Espíritu Santo, como hombre, estaban en su mente y eran parte de su forma de ser y pensar. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu Santo que corresponden también a la mentalidad de Cristo? El verso 22 dice, el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cualidades que caracterizan a Jesús. Él mostró amor, tuvo gozo, paz, fue paciente, fue benigno, fue bondadoso. Él tenía esa confianza en el Padre, en la voluntad del Padre. Él mostró mansedumbre, mostró templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne. Implícitamente habla de la mente también, porque pues la carne implica la mente. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y aquí Pablo nos menciona virtudes también de la mente de Cristo. ¿Qué virtudes había en su mente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por ejemplo, la mansedumbre. La mansedumbre describe en Jesús una naturaleza apacible, bajo control. La templanza describe una virtud que consiste en la moderación en los placeres y en las pasiones, lo cual caracteriza también el modo de pensar de Jesús. Si evaluamos, ninguna virtud compite entre sí o se contraponen. Por el contrario, el amor produce gozo. Y el amor va de la mano también de la paciencia. Y todas ellas se complementan y se fortalecen unas con otras. Eso es lo que sucede aquí. Cada una de estas listas de virtudes es completa en sí misma. Si notamos bien, estaremos viendo que la que menciona Pablo aquí en Gálatas emplea sustantivos y la que menciona Santiago, él está empleando adjetivos. ¿De qué manera podemos combinar ambas listas para describir más completamente las virtudes de la mente de Cristo? Por ejemplo, podemos decir que Jesús tenía un amor sincero. Ahí estoy complementando un sustantivo con un adjetivo. Él tenía un amor sincero. Podríamos decir que Jesús tenía una fe firme. O también podríamos decir que Él tenía una paciencia amable, porque hay quienes son pacientes y enojones, o pacientes y déspotas, ¿verdad? Es una paciencia amable, ¿se da cuenta? No hay conflicto entre ellas, y ese era un equilibrio que caracterizaba el modo de pensar de Jesús. La mente de Cristo es una mente ordenada, una mente integral, una mente equilibrada. Ponga atención a eso. Repito, una mente ordenada, integral y equilibrada. Por el contrario, la mente que no es como la de Cristo, o una mente no bíblica, será una mente desordenada, ansiosa y desequilibrada. Mire, esto lo podemos ver a través de la vida de Jesús. Mire, vamos a ver 3 declaraciones que Jesús hizo a lo largo de su vida. A los 12 años Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A los 30 años Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que realice su obra. A los 32 años, Jesús dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta cómo el modo de pensar de Jesús, vuelvo al punto, era ordenado, integral y equilibrado desde que él era un niño y hasta su edad adulta?
Cosa que no sucede con nosotros. Mire, nuestro modo de pensar es el siguiente, lo cual denota, y vuelvo al punto, una mente desordenada, ansiosa y desequilibrada. A los 12 años decíamos, ¿qué decíamos a los 12 años? ¿Se acuerdan? Este lado es mío y no lo voy a compartir con nadie. A los 30 años decimos, voy a vivir mi vida como se me antoje. Nadie tiene derecho de decirme lo que tengo que hacer. Y a los 40 años decimos, haré lo que quiero. No me casé para que me andes mandando, pareces mi mamá. Totalmente el contraste con la forma de pensar o el modo de pensar de Jesús. Mire, y lamentablemente, déjeme decirle lo siguiente. Lamentablemente, dentro del cristianismo, tristemente, desgraciadamente, el modo de pensar de muchos que se dicen ser discípulos de Cristo manifiestan o muestran una mente desordenada, ansiosa y sobre todo desequilibrada en muchos aspectos. Y digo lamentable porque, pues sí, podrán ir a la iglesia, podrán pertenecer a una denominación, pero no tienen el modo de pensar de Jesús, no tienen la mente de Cristo. Jesús tenía una única pasión en su vida. ¿Cuál? Y aquí lo acabo yo de mencionar. La pasión más importante en la vida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Desde los 12 años, Él tuvo este propósito firme en su vida y no se apartó de Él. Y eso que pasó por situaciones que a lo mejor justificarían el que Él pudiera dejar de servir al Padre. Si fuera Jesús, hubiera sido como uno de nosotros, ante la primer crítica ya hubiera tirado la toalla. O ante el primer menosprecio, o ante el primer abuso, ya hubiera renunciado y dicho al Padre, no, a eso me enviaste, a sufrir. Pero Él no respondió de la manera como nosotros respondemos. ¿Por qué? Porque el modo de pensar de Jesús, y vuelvo a repetirlo, era ordenado, integral y equilibrado. Y eso lo hizo perseverar a través de la adversidad. Y la única pasión de Jesús en su vida era no hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo había llamado. Por eso es que desde los 12 años, Él tuvo este propósito firme en su vida. Y desde los 12 años, Él tenía tal convicción que no se apartó de ella. Y al final de su ministerio, la noche antes de morir, Él dijo en oración a su Padre, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahí está la determinación. ¿En dónde estaba enfocado su sistema de pensamientos? En la obra del Padre, en la obra a la cual Él fue llamado. Y no se apartó, no se separó, no se desvió, no se desorientó. Sus sentidos no se extraviaron con la vanidad de esta vida, ni con los deseos de los ojos, ni con los deseos de la carne. Su sistema de pensamientos estaba determinado en acabar la obra que el Padre le había enviado a hacer. Y vemos cómo hasta el último momento de su vida estuvo ocupado en hacer la obra de su Padre. En su vida no había ningún deseo interior motivado por el egoísmo o por la envidia o por la maldad. Él no se permitió otro deseo que no fuera el de honrar y glorificar a su Padre. Él no permitió deseos que desde el exterior o desde lo que sus ojos observaban interfiriera en su propósito en esta vida. La mente de Jesús estaba concentrada en su único objetivo. Él tenía una única pasión, un único deseo, un único propósito, un único anhelo, que era obedecer al Padre. Y Él fue obediente. ¿Obediente hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz.
Para tener una mente semejante a la de Cristo, es necesario que nuestra voluntad domine sobre los malos deseos. Es necesario que nuestra voluntad domine sobre esos malos sentimientos. ¿Para qué? Para no vernos de repente atrapados en una telaraña de deseos opuestos a la voluntad de Dios. Y aquí hay una gran verdad que nosotros necesitamos enfrentar. La verdad es de que muchos de nosotros hemos sido esclavos de las pasiones durante mucho tiempo. Hemos sido esclavos de malos pensamientos. Hemos sido orientados por malas ideas, malos razonamientos. Y aquí es donde necesitamos esa intervención especial del Espíritu Santo en nuestra vida para que nuestra mente sea orientada a la verdad de Dios. Y necesitamos esa disciplina de que Cristo sea formado también en nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. Hablando sobre esto, muchos de nosotros hemos alguna vez en nuestra vida, yo creo, hecho alguna lista de deseos. Ay, que yo cuando tenga 30 años deseo y me gustaría hacer esto. Pero si somos honestos, realmente nos ocupábamos en satisfacer solamente deseos egoístas. Pero hemos sido llamados con un solo propósito y que haya un solo deseo que domine sobre todos. ¿Cuál? Hacer la voluntad de Dios. Tener la mente de Cristo pone una sola pasión por encima de nuestros deseos. Jesús lo dijo en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál era el modo de pensar de Jesús? Él buscó primeramente el reino de Dios. Y ese debe ser nuestro modo de pensar también. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo aquello que necesitas para vivir. Es decir, esto exime los motivos que a veces tenemos para preocuparnos, para afanarnos, para quejarnos. Busca primero el reino de Dios, su justicia. Y todo lo demás, todo aquello que tú necesitas, va a ser añadido, va a ser provisto, va a ser puesto en tu vida. Jesús se ocupó de las cosas de Dios. ¿Y sabe? El Padre se ocupaba en proveerle las cosas materiales que le hacían falta. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestras cosas a tal punto de descuidar el servicio a Dios, ¿qué cree que está sucediendo? Voy a usar esta expresión, es como si le estuviéramos atando las manos a Él para que pueda obrar en nuestras vidas. Porque mientras haya preocupación, mientras haya ansiedad o mientras haya una desorientación de nuestros sentidos espirituales, estamos bloqueados. No vamos a enfocarnos correctamente. Pero cuando tú te ocupas de los negocios de Dios, de los planes de Dios, dice la Biblia que Él abrirá las ventanas de los cielos y Él va a derramar sobre ti aquello que necesitas, aquella bendición que requieres y no va a permitir que nada te haga falta. Cuando empezamos a vivir como Cristo y alineamos nuestros deseos con la voluntad de Dios, vamos a descubrir que a Dios le agrada el ocuparse también de nuestras necesidades como un Padre bueno, un Padre generoso, un Padre que cuida de sus hijos. La mente del cristiano, por lo tanto, el desafío debe estar llena siempre de la palabra de Dios, debe conformarse a la mente de Cristo. Y ese es el proceso en el que entramos. Una mente ordenada como la de Cristo es aquella en la cual nuestros deseos, nuestros pensamientos inclinan nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios como la meta prioritaria en nuestra existencia aquí en esta tierra. Hablando sobre esto, yo veo que uno de los aspectos que destacan en el modo de pensar de Jesús fue que Él aceptó la voluntad de Dios. Así es como Él vivió. Una de las cosas que a veces más trabajo nos cuesta como cristianos es aceptar la voluntad de Dios. Ahí es donde mentalmente somos atrofiados y somos debilitados con facilidad.
Porque muchos cristianos en su mente pueden llegar a resistirse a la voluntad de Dios de forma inconsciente, porque piensan que la voluntad de Dios es algo que se les impone a la fuerza, o que va a resultar ser de mal gusto, o que va a resultar perjudicial, o que la voluntad de Dios es hacer algo a lo que estamos obligados a hacer en contra de nuestros deseos. Y esa es la mentalidad de algunos cristianos. Pero hay una gran diferencia entre someternos a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Mire, el someterse significa sujetarse a o rendirse a condiciones impuestas. A menudo uno piensa en someterse en términos negativos, en términos de que ese sometimiento implica castigo, implica disciplina, implica una mala vida. Por ejemplo, de niños muchos fuimos obligados a someternos a condiciones de castigo por nuestra madre. Y usted sabe lo que implicaba esa intimidación, ¿no? Y muchos luchábamos en nuestra mente y hacíamos las cosas a regañadientes y a la fuerza y en contra de nuestra voluntad, y no aceptábamos esa disciplina que era impuesta en su momento para nuestro bien. No la aceptábamos, pero ¿qué hacíamos? Nos sometíamos a ella por temor a un castigo mayor. Ese es el resumen de nuestra infancia. Mire, por ejemplo, hace algunos años el gobierno de Irak fue obligado a someterse a condiciones de castigo por parte de las Naciones Unidas. Los iraquíes, ellos no aceptaron esa disciplina impuesta, no la aceptaron. Más bien, ellos se vieron obligados a someterse a esa disciplina en contra de su voluntad, lo cual generó hostilidad, generó otro tipo de conflictos que posteriormente sucedieron. Y así es la mentalidad, esto ilustra claramente la mentalidad de muchos cristianos que interpretan que la voluntad de Dios es algo a lo que debemos someternos de una manera impuesta y en contra de lo que consideramos que es mejor según nosotros. Ahora, imagínense a Dios demandándonos que nos rindamos a sus reglas y a sus condiciones. Imaginemos a Dios plantado frente a nosotros, diciéndonos así, gritándonos: hazlo a mi manera o te desamparo. Deja de pecar o ya no te perdono. Pues no. Haz lo que quiero y no dejaré de amarte. Imagínense. O sea, eso sería someternos. Es un sometimiento sobre condiciones que nos son impuestas. Pero Él no es así. Y no significa que también nos deja hacer todo lo que queremos, ¿verdad? Esta no es la manera de pensar de Cristo, ¿sabe? Esta es nuestra manera de pensar. Por eso yo le mencionaba, lamentablemente el sistema de pensamiento que muchos cristianos ostentan es un sistema de pensamiento desequilibrado, no es integral, es desordenado. Nosotros sí pensamos de esta manera. Señor, si lo hago a tu manera, ¿me bendices? Señor, si te obedezco, entonces, ¿me va a ir bien? ¿No voy a sufrir? ¿No me voy a enfermar? Si voy a la iglesia, entonces ya no me voy a endeudar tanto. O sea, nosotros sí pensamos de esta manera. Ahí está, el desequilibrio, el desorden y una mente fragmentada. Y esta no es la forma de pensar de Jesús, es nuestra manera de pensar. Cuando amamos a Jesús, adquirimos su manera de pensar, aceptamos, escuche, con gozo y esperanza su voluntad. No lo entiendo, pero sé, Señor, que lo que estás permitiendo obrará para mi bien. Obrará para traerme un beneficio, una bendición. Y esto no es un sometimiento resignado, sino una aceptación a una promesa en la eternidad. Eso es esperanza.
Por ejemplo, el Nuevo Testamento exhorta 1 de Pedro 4, 1 al 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, ¿de qué? Del mismo pensamiento. ¿El pensamiento de quién? De Jesús. Pues quien ha padecido en la carne, dice, pues quien ha padecido en la carne terminó, dice, con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el mismo pensamiento? ¿Cuál fue el pensamiento de Jesús? En conformidad a la voluntad de Dios. Hebreos 13, 20 al 21, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, vea lo que dice el verso 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Otro ejemplo es los apóstoles en el Nuevo Testamento tuvieron un solo deseo para todas las iglesias, que cada miembro de esas congregaciones supiera la voluntad perfecta de Dios para sus vidas y las aceptara, que viviera bajo esa esperanza. Pablo escribió acerca de un hermano llamado Epafras en Colosenses 4:12. Dice, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Dice, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Epafras sabía que Dios tenía una voluntad específica para cada congregación, para cada cristiano, y él sabía que si esos cristianos entraban en la voluntad de Dios, ¿sabe? Encontrarían gozo, encontrarían esperanza, encontrarían consuelo, encontrarían una identidad, un propósito. Cuando tú y yo entramos en la voluntad de Dios, ¿por qué la aceptamos? Porque encontramos un propósito en Él, porque encontramos esperanza. Cuando entramos en la voluntad de Dios es cuando todas nuestras necesidades serán provistas. Cuando entramos en la voluntad de Dios es cuando podemos experimentar esta vida que Él nos dio y una vida abundante. Cuando entramos en la voluntad de Dios es cuando Él proveerá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Mire, es muy fácil decir, sí, yo quiero la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Pero lo cierto es que ninguno entramos a su voluntad sin antes tener una gran batalla en nuestra mente. Es que no considero que sea lo mejor. Es que, ¿por qué Dios lo está permitiendo de esta manera? Jesús fue probado de muchas veces y enfrentó luchas como cualquier ser humano. Sin embargo, mire, y voy a terminar con esto, la mayor batalla en su mente no la enfrentó en la cruz del Calvario, la enfrentó en el Getsemaní. Como todos sabemos, en el Edén, Adán y Eva cayeron en pecado al desobedecer el mandato de Dios, y eso trajo la muerte espiritual a todos los hombres, la separación de Dios. Eso trajo destrucción, un desorden sobre toda la creación, trajo condenación, maldición, muerte sobre la raza humana, sobre los animales y todo lo creado. Pero Dios, dice la Biblia, en su gracia y misericordia, envió a Jesús. Destinó a Jesús como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora, el costo para esto fue muy alto, pues Jesús tuvo que pagar nuestros pecados, haciéndose, dice, o llevando el pecado sobre sí, nuestro pecado, y haciéndose maldición por nosotros. 2 Corintios 5 es lo que enseña, y Gálatas 3:13. Jesús sabía que su hora llegaría, incluso advirtió por 3 veces a sus discípulos por lo que Él tendría que pasar. Él les advirtió, voy a padecer mucho, seré desechado, moriré y resucitaré al tercer día. Él tenía una conciencia de su misión de ofrecerse voluntariamente en sacrificio vivo por el pecado de los hombres, como lo dice Hebreos 17, donde Jesús dijo, he aquí yo he venido, dice,
En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Fueron palabras que Jesús leyó. Cumplidos todos los eventos previos, la hora crucial se acerca. Jesús ora por sus discípulos, ora por sí mismo. Es una oración gloriosa, llena de sentimiento. Ahora Él está ante el Padre, esperando el cumplimiento de la obra que le había sido encomendada. Y comienza a rogarle al Padre que le glorifique a su lado con la misma gloria que disfrutó con Él antes de la fundación del mundo. Jesús comienza en Juan 17 orando también por sus discípulos, pidiéndole a Dios que los fortalezca, que no los quite del mundo, sino que los haga perseverar a través de la aflicción en esta vida. Llega el día señalado, día de la gran angustia, día en que tenía que librar una gran batalla, y no era una batalla física, no era una batalla moral. Era una batalla en su propia mente. Una gran batalla que él enfrentaría antes de ir al Calvario. Ese lugar donde él enfrenta esa batalla se llama Getsemaní, que se traduce como una prensa, se traduce prensa de aceite ese lugar. En el Monte de los Olivos sería el gran escenario. Sería nuevamente probado y tentado hasta el máximo extremo, y así como lo fue antes de iniciar su ministerio y estuvo por 40 días y 40 noches de ayuno y fue tentado, ahora le vendría otra prueba más fuerte. Leyendo Marcos 14, verso 32 al 34, nos dice que Jesús fue realmente prensado. No brotó aceite de su cuerpo, pero sí nos señala el escritor que sí, grandes gotas de sudor como de sangre. En Marcos 14, 32 al 36 nos dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él no estaba en ese momento experimentando el dolor físico de la crucifixión. ¿Dónde estaba comenzando a experimentar esa agonía? En su mente. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora y decía, Abba Padre. Y vea, en ese tiempo de aflicción y de prueba, ¿cómo oró? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Todo su ser, dice la Biblia, fue conmovido física, emocional y espiritualmente. Con un nivel de estrés muy alto, él fue presa de esa angustia, de ese sufrimiento, de esa aflicción que se apoderó de él, llevándole a confesar a Pedro y a Jacobo y a Juan lo siguiente, mi alma está muy afligida, siento que estoy muriendo en vida. Y él les pide a sus discípulos, velen por mí, oren por mí. Tenía claro en su mente por todo lo que él habría que pasar, y esto le afligía en gran manera. ¿Por qué? Porque él debía tomar completamente la copa del sufrimiento. Jesús no estaba rehusando el dolor físico, él no estaba rehusando el dolor que le producían, le iban a producir los clavos en sus manos, ni en sus pies, ni esa corona de espinas. Él estaba rehusando el dolor de la ira de Dios sobre él, para el perdón de nuestros pecados. Al ser totalmente santo, divino y humano, sin cometer pecado alguno, le era impensable recibir como hombre sobre sí el castigo por el pecado de todos. ¿Y sabe qué implicaba recibir sobre sí el castigo por el pecado de todos? El derramamiento de la ira de Dios sobre él. Es por eso que Jesús se sintió abandonado por el Padre, porque toda la ira de Dios fue sobre él. En ese momento Jesús fue que experimentó esa separación, ese abandono de su Padre, como después él mismo lo expresaría estando en esa cruz. ¿Qué hizo Jesús? Él oró con agonía, con fervor, desesperación ante su Padre. Se postró rostro en tierra, rogándole en 3 ocasiones que le librara. ¿Nota la agonía en su mente? Que le librara si era posible de ese trago amargo, pero aún así Jesús prevaleció. Se mantuvo y perseveró. Señor, Padre, yo sé que para ti todo es posible.
Para ti todo es posible, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué gran momento de sumisión, ¿nota ahí? Qué gran momento de sumisión, qué gran momento de obediencia nos está mostrando Jesús. Qué gran momento de rendición ante lo predeterminado por el Padre. Porque si hubiéramos sido tú y yo, seguramente nos levantamos y huimos. Y corremos y le damos la espalda a Dios para ver primeramente por nuestra seguridad. Pero ese no fue el modo de pensar de Jesús. Dice la Biblia que Él recibió consuelo de los ángeles. ¿Sabe qué significa eso? Que los ángeles lo fortalecieron en su mente y en su corazón. Para no claudicar, para seguir adelante. Recibió la fortaleza para enfrentar lo inevitable, lo que se vendría. Y es así como Jesús se levanta y va de nuevo a sus discípulos que aún dormían. Él ya estaba listo para ser apresado. Él ya estaba listo para cumplir con el propósito de su existencia en esta tierra. Jesús tuvo unas batallas en su mente. Pero ¿sabe? Esas batallas fueron ganadas a través del sometimiento de su mente en oración al Padre. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Y en el Getsemaní, Él oró para enfrentar con determinación lo que vendría, se humilló. ¿Recuerda qué significa la palabra humildad? Humillación de la mente. Se humilló, buscó hacer la voluntad de Dios y se sometió. Se sometió con amor, en obediencia, en aceptación y en conformidad al plan divino. Simplemente, no puedes tú aceptar la voluntad de Dios hasta que mueras a toda tu voluntad propia. Es lo que nos enseña Jesús. Fue profetizado de Jesús desde el principio que Él vendría a la tierra por un propósito eterno a cumplir la voluntad del Padre. Y ahí está claro. Jesús le dijo a sus discípulos, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no hubo un momento en la vida de Jesús cuando Él no estaba consciente que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Y esto debe ser algo real en nosotros también. Eso es tener el modo de pensar de Jesús. Que en cada hora del día, aún cada hora de la noche, hablo metafóricamente en esos tiempos de aflicción, de desesperación, de agonía, que busquemos hacer la voluntad de Dios. En tiempos de angustia, en tiempos de injusticia, no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha llamado. Y cuando llegó esa hora para Cristo, Él vio ante sí el doloroso precio de aceptar la perfecta voluntad del Padre. ¿Qué significaba para Él aceptar la voluntad del Padre? Caminar directamente a las mandíbulas de la muerte y ser molido. Eso habla de un dolor indescriptible, algo desconocido para Él como hombre, porque la Biblia dice que Jesús comenzó a temblar en su propia carne ante lo inevitable. Pero vemos aquí el claro ejemplo de Jesús, que cuando Él obedeció al Padre, su propia voluntad quedó muerta para siempre. Se negó a sí mismo, tomó su cruz. Y ese es el llamado de Jesús también por nosotros. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Qué significa? Renuncia a tu propia voluntad. Muere a tus propios deseos. Para que tú puedas aceptar mi voluntad. Es lo que está diciendo. Para que tú vivas honrándome a mí. Y vemos cómo Jesús se aferró a la voluntad del Padre. Con un afecto y una pasión que lo levantó por encima de todos los sufrimientos que lo esperaban. Y si nosotros hemos de pensar de la manera como Cristo pensó, en algún momento también vamos a enfrentarnos a nuestro propio Getsemaní. Cuando seamos enfrentados o tentados a querernos mover de la perfecta voluntad de Dios. Ese era el modo de pensar de Jesús. Y esa es la mentalidad de Cristo. Y esa es la mentalidad sobre la cual vamos a estar aprendiendo en esta serie. Póngase de pie, por favor.
Te damos gracias, Señor, gracias. Venimos, Señor, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer tu perfecta voluntad. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Y que hoy, que hemos recibido esa enseñanza, que podamos disciplinar nuestra mente y nuestro corazón para poder adquirir el modo de pensar de Jesús. Este es nuestro máximo propósito en esta vida, que podamos llegar a pensar de la manera como Jesús pensó. Haz de esto, esta oración en este momento, iglesia.